والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Vale, inshallah empezamos, Juan, barakallahu fikum. Inshallah empezamos. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'da, lo que sigue, hayyakum Allah, ikhwan, barakallahu fikum. Bienvenidos, ikhwan, hermanos y hermanas, que regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Tafsir Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos estudiando el libro con la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Empezamos ya, Juan, barakallahu fikum, regresando o recordando a nuestros hermanos que el libro o este tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, la explicación de la frase de Tawhid, la frase del monoteísmo islámico, La ilaha illallah, es de gran importancia, Juan barakallahu fikum. La mayoría de los sabios, claro, estamos hablando de aquellos que la gente llaman sabios, y la mayoría de la gente hoy en día no entienden bien el significado de Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah. Y así como vamos a ver en la explicación de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, que la mayoría de la gente no entiende bien La ilaha illallah. Y por ser que no entienden bien lo que significa La ilaha illallah, pues se han desviado, ya sea en creencia, que cometen shirk o kufr, o que cometen bid'ah, innovaciones. Han caído en desvío también por lado de sus acciones, de desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. La mayoría de la gente que no entiende el significado de La ilaha illallah cae en shirk o kufr, o bid'ah, o desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Caen en pecados. Por ser que no entienden bien, rechazan. La gente que rechaza al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, rechazan mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, rechazan aspectos de la religión. Así que es de gran importancia, Juan barakallahu fikum, de entender bien el significado de La ilaha illallah, igualmente de Muhammad Rasulullah. Pero aquí el Sheikh está explicando primeramente, o el tratado de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, se trata de el significado de Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah. La frase de Tawhid, La ilaha illallah, que no hay nada que merece ser adorado, o nada tiene el derecho
de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dejamos en la semana pasada, Juan Barakallahu Fikum, donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó y dijo o dice en su tratado: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي الرواية خالصا من قلبه وفي الرواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الجحالة أكثر الناس بهذه الشهادة. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, y así, y sabemos que estábamos hablando de que, o dejamos donde el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah estaba mencionando de que hay gente, y gente que la gente común llaman sabios, que dicen, decir la ilaha illallah es suficiente, y quien dice la ilaha illallah entra en fe, entra en la religión de al-Islam. Y este dicho es falso y no tiene nada que ver con la creencia del Islam, porque no es suficiente decir solamente la ilaha illallah, pero uno tiene que creer en la ilaha illallah. Primeramente tiene que saber su significado y creer en ese significado, y sus obras y dichos tienen que estar acorde de ese significado y esa fe. Así que decirlo nomás así nomás no es suficiente. Y el Sheikh está mencionando de que esa gente usa ahadith general para decir que es suficiente, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien dice la ilaha illallah entrará al Jannah, al paraíso. Y hay hadith que lo dice el profeta sallallahu alaihi wasallam así generalmente. Pero mencionó Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, que Allah lo preserve, mencionó de que en la sunna, así como cualquier otro asunto de la religión, no es suficiente mencionar solamente un hadith cuando hay varios hadith sobre ese tema. Cuando encontramos en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, o en el Islam, generalmente, si tenemos otras evidencias de los textos de la legislación, es decir, el Corán y la Sunna y los Sahaba, si hay otras evidencias en el Corán o en la Sunna, otros ahadith o otras narraciones de los Sahaba sobre ese mismo tema, hay que leer y entender todas las otras evidencias para tener un entendimiento correcto y completo. Entonces, si hay hadith generales que dicen: quien dice la ilaha illallah entrará al paraíso. Pero el Sheikh menciona, aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona en este texto y dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: man qala la ilaha illallah mukhlisan, quien dice la ilaha illallah sinceramente en su corazón. O en otra narración, khalisan min qalbi, con sinceridad en su corazón. En otra narración, sadiqan min qalbi, verás, diciéndolo con veracidad en su corazón. Y en otra narración, وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله, y quien dice la ilaha illallah negando adoración a otro en vez de Allah, todos, y dice el Sheikh, y la غير ذلك من الأحاديث الدالة, y otros ahadith, otras narraciones que tienen el mismo significado, que quien dice la ilaha illallah y después menciona otra condición. O sea, no solo decir la ilaha illallah, pero menciona la condición. Y dice el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab aquí, y otras hadith o narraciones, que mucha de la gente es ignorante sobre este dicho de la shahada. No, de que el profeta sallallahu alaihi wasallam en varios hadith menciona:
quien dice la ilaha illallah entrará al paraíso, sí. Pero también muchísimos más hadith que son específicos, que mencionan las condiciones. Quien dice la ilaha illallah con sinceridad. Quien dice la ilaha illallah, yani, siendo obediente o con obediencia a ello, a su significado. Yani, quien dice la ilaha illallah con veracidad, que es veraz en lo que dice. Varias varias narraciones que mencionan las condiciones. Y vimos que la ilaha illallah tiene sus condiciones. Las condiciones de la ilaha illallah son 7. Generalmente algunos sabios dicen 8. Pero hay evidencias para esto. Entonces, no es solamente decir la ilaha illallah y ya la persona entrará al paraíso o ya la persona es musulmana, es creyente. No, pero la persona tiene que cumplir con estas condiciones. La persona tiene que primeramente entender la frase del significado, o el significado de la frase, la ilaha illallah, y después creer en ese significado de la frase, y sus dichos y obras deben estar acorde de ese significado de la frase de la ilaha illallah. Sheikh Al-Fawzan menciona que sí, la mayoría de la gente es ignorante de esta shahada. Ni creen que es suficiente solo decirlo con la lengua. Y es más, hay muchísimos, según sabios, que la gente nombran sabios, que no entienden este significado de la ilaha illallah. Y ellos son sabios. Puede ser que son sabios de fiqh, la jurisprudencia, o sabios del idioma árabe, o sabios que han memorizado mucho hadith, o sabios que han memorizado el Corán, pero la mayoría no entienden la gran importancia de Tawhid y su significado en la religión. O puede ser que aprenden otras creencias o credos, como el credo de los Ash'ira, la aqida del Ash'ariyya, de los Ash'aris, o de los ulama al-kalam, esos sabios de la filosofía, que ellos dicen, o todos estos grupos o sectas, dice el Sheikh, tienen la creencia que el Tawhid es solamente la creencia del Tawhid al-Rububiyya, de que Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor de todo, el Creador de todo, el que da la vida, el que da la muerte, el que cura enfermedades, el que maneja los asuntos de toda la creación. O sea, para ellos esto es el Tawhid. Y solamente esto es el Tawhid. Y el Sheikh dice, ellos dicen, يقولون لا إله إلا الله ويفسرونها لا خالق إلا الله لا يقدر على الاختراع إلا الله. هذا تفسيرهم لها. Dice el Sheikh que ellos dicen que la ilaha illallah, su significado es que no hay creador excepto Allah. Que no hay nadie que tiene el poder de crear o hacer de nuevo algo excepto Allah. Y esta es la explicación de ellos, dice el Sheikh. فهم لا يتعدون توحيد الربوبية. Ellos no se pasan del Tawhid al-Rububiyya. Ellos se quedan solamente en Tawhid al-Rububiyya, o el significado de Tawhid al-Rububiyya. Si se recuerdan, para los que han estado en las clases con nosotros, explicamos las 3 categorías del Tawhid. Y el Tawhid islámico, que es el monoteísmo islámico, siempre mencionamos, como he mencionado a Juan y he aconsejado a los hermanos, hay que usar los términos islámicos cuando hablamos de estos temas, porque son completos en su significado. Y el término, digamos, monoteísmo en el español, o monotheism en inglés, o en cualquier otro idioma
de los idiomas latinas o otros idiomas, su significado está limitado a la creencia de ellos. Entonces, el Tawhid tiene tenemos una creencia en Tawhid más amplia, el significado es más amplio. Entendemos Tawhid en una manera más grande de lo que es Tawhid en el Islam. Tawhid, el monoteísmo islámico, está dividido en 3 categorías. Primeramente, el Tawhid al-Rububiyya. El Tawhid, del dominio de Allah. De que Allah es el Señor de todo, el Creador de todo. Y este Tawhid está conectado a las acciones de Allah, que Allah es uno en sus acciones. Es decir, Él es uno en la creación, en que Él es el Creador. Y Él ha creado toda la creación y solamente Él. Él no tiene socio en eso. No asociamos nada ni nadie con Él en esta acción. O ninguna de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el que maneja toda la creación. Allah es el que da la vida, el que da la muerte. No asociamos a nada ni nadie con Allah en estas acciones. Este es el Tawhid al-Rububiyya. Que Allah nos ha creado, y no hay nadie que nos ha creado o que ha creado la creación, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah es uno en esto, Allah es uno en estas acciones. Este es el Tawhid al-Rububiyya. La segunda categoría es el Tawhid al-Uluhiyya, que es el Tawhid al-Ibada, o el monoteísmo de la adoración, o el monoteísmo de la divinidad. Que este tipo de Tawhid está conectado a las acciones de la creación, o las acciones de los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que todas nuestras acciones, creencia, dicho y actos de adoración deben ser solamente dirigidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y solamente a Él. Entonces Allah es uno en este derecho. Que Él es el único que tiene ese derecho. Es el único que merece ser adorado. Él es el único. Subhanahu wa ta'ala. Solo y único. Glorificado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esta es la segunda categoría que se llama Tawhid al-Uluhiyya, que es el mensaje del Islam. Y es el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Ellos vinieron con este mensaje, predicando Tawhid al-Uluhiyya. Aunque Tawhid al-Rububiyya es verdad de que Allah es el único creador, es el único, el único que da la muerte o la vida, el único que maneja todos los asuntos de la creación. Él es el único que cura las enfermedades. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala es el Señor de todo y es el único. Aunque esto es verdad, esto no es el mensaje principal de los profetas y mensajeros de Allah. No vinieron con este mensaje. Entonces la ilaha illallah no significa solamente esto, como dicen esta gente. Se alejan del mensaje principal, el mensaje más importante. El mensaje del Islam es que no adoren a nada excepto Allah, que nada tiene el derecho, nada merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala, que no dirigen ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el mensaje del din del Islam. Este es el Tawhid verdadero con que predicaron los profetas y mensajeros de Allah alayhim salatu wa salam. Y la tercera categoría es Tawhid al-Asma wa Sifat. El Tawhid, el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah es único y es uno en
sus nombres y atributos, que son perfectos y completos. Allah es uno en todos sus nombres y atributos, que Él es el único, y Él es uno en tener nombres perfectos y completos, que nada de la creación tiene nombres o atributos completos y perfectos, y solamente Allah subhanahu wa ta'ala lo tiene. Él es uno en esto, Él es único en esto. Afirmamos lo que Allah ha afirmado para Él de sus atributos y nombres, y afirmamos lo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha afirmado de Allah subhanahu wa ta'ala en su sunnah, de sus atributos y nombres. Entonces esto es el tawhid, Juan, las tres categorías del tawhid. Y el Sheikh menciona que la mayoría de la creación, la mayoría de la gente, y la mayoría de lo que la gente nombran sabios, lo que la gente nombra sabio, no conocen el significado del tawhid realmente. Puede ser que son sabios en un aspecto, una esencia de la religión, pero no de tawhid. O puede ser que, dice el Sheikh, que son de las otras creencias, como los Ash'ira, Maturidiyya, ulama al-Kalam, los sabios de filosofía, que usan filosofía en vez de el Corán y la Sunna y la práctica y entendimiento de la religión de los Sahaba. Y ellos solamente se quedan en Tawhid al-Rububiyya, no salen afuera de Tawhid al-Rububiyya. Si ven, Juan, la da'wa de los tablighis, de Jamaat al-Tabligh, Allah los guíe. Si ven la da'wa de Jamaat al-Tabligh, no salen de Tawhid al-Rububiyya. Ellos empiezan a decir, Allah es el creador, Allah es el que responde a los du'a, Allah es el que da la vida, Allah es el juez del día del juicio, Allah es el rey de todo, Allah es el Señor de todo, Allah subhanahu wa ta'ala es el que da la vida y la muerte, el que maneja todos los asuntos de la creación. Allah es el Todopoderoso, Allah es el que recompensa, Allah es el que castiga. Mencionan solamente el Tawhid de Ar-Rububiyya, del Tawhid al-Rububiyya, mencionando las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este es, aunque es verdad de que Allah sí es el juez en el día del juicio, y es el Señor de todo, y es el creador, pero esto no es el Tawhid, el cual predicaron los mensajeros y los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, alayhim salatu wa salam. Este no es el Tawhid. Entonces el Sheikh dice, la gente se queda solamente con esa idea de que esto es el Tawhid, por ser que estos sabios desviados ya ni solamente predican esto. Y vemos que en las sectas desviadas, como los sufis, como los shia, como los tablighis, como los ikhwan, se quedan en eso. Se quedan en Tawhid al-Rububiyya. Y por eso la mayoría de ellos caen en shirk, o en kufr, o en bid'ah, por ser que no entienden bien el kalimat al-Tawhid, la ilaha illallah. Y dice el Sheikh, y no regresan o no entran en el tema de Tawhid al-Uluhiyya, el cual es completamente necesario entenderlo y tener fe en él, en ese entendimiento o el significado de la ilaha illallah, y obrar con ese significado es completamente necesario para ser musulmán, para ser creyente. Dice el Sheikh Hafidhullah, diciendo que ellos no entran al tema de al-uluhiyya, alladhi huwa matlub li la ilaha illallah. Dice que es necesario para entender bien la ilaha illallah. Dice el Sheikh, leen las creencias de los mutakallimin, de la gente de filosofía, de la gente del desvío, y van a ver que ellos se concentran solamente en tratar de convencer a la gente que Allah existe.
إثبات وجود الله, que Allah existe. Como que si hay una duda en que Allah existe entre los otros grupos y la gente en general. Sí, claro, sí hay ateos, sí hay esa creencia, pero la mayoría de la gente cree, y de todas las generaciones o todos los pueblos de todos los profetas y mensajeros de Allah, eso no fue el kufr de ellos. El kufr de ellos fue shirk. Y entonces el mensaje del Islam es de no necesariamente convencer la gente que Allah existe, pero convencer la gente de que el shirk es algo ilícito que Allah odia, y deben dirigir todas sus creencias, dichos y actos de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, que abandonen el shirk y regresen a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Naam, eso es lo que predicaron los profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wassalam. Naam. Y dice el Sheikh, ellos se quedan solamente en tratar de convencer la gente que Allah es el creador, el sustentador, el muhi wa mumit, el que da la vida, el que da la muerte, y todo lo que es Allah subhanahu wa ta'ala de sus nombres y atributos, de sus acciones, digo. Y no mencionan, dice el Sheikh, وَلَا يُذَكَّرُونَ al-ibada, no mencionan la adoración, no mencionan que Él es el único que merece ser adorado, no mencionan de que ningún acto de adoración debe ser dirigido a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, no mencionan el uluhiyya para nada, no salen afuera de ar-rububiyya, y esto es el mismo o es la misma práctica y creencia de los mushrikín en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, y de los mushrikín los cuales Allah subhanahu wa ta'ala habla de ellos en el Corán, cuando dijo, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, que le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, diles a ellos, ¿quién es el que les da a ustedes el sustento de los cielos y a la tierra? ¿Quién es el que posea la vista y el oído y la vista? ¿Quién es el que saca la vida de la muerte y saca la muerte de la vida? ¿Quién es el que maneja todos los asuntos, es decir, de la creación? Ellos van a decir, Allah. Igualmente, dice el Sheikh, que ellos, es decir, los mushrikín, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, los incrédulos, ellos afirmaban que Allah es el Señor de todo. Pero es más, aunque afirmaban eso, que Allah es el Señor, el único creador, el único Señor, pero adoraban a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacían shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Pero ellos adoraban a otros en vez de Allah, aquello que no les daña ni les da beneficio, y dicen ellos son intercesores con nosotros ante Allah. Subhanallah. Entonces ellos tenían una creencia de shirk, no pensando que esos ídolos eran el Señor de todo, el creador de todo, pero pensaban que tenían un derecho de dirigir actos de adoración a ellos para acercarse a Allah. Y esa es una creencia falsa, una creencia de shirk. Entonces, por eso los profetas y mensajeros de Allah llegaron para destruir esto, Ikhwan, y advertir contra esto, y dirigir la gente al tawhid, a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y entonces el tawhid es, el mensaje principal del tawhid es el tawhid al-uluhiyya, y no el tawhid al-rububiyya, aunque
incluye tawhid. El tawhid completo es tawhid al-rububiyya, uluhiyya y el asma wa sifat. Las tres categorías. Pero el mensaje principal, como mencionamos en la otra clase, de que cuando se habla de tawhid al-uluhiyya, el tawhid al-rububiyya está contenido dentro de ese significado. De que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado, es por ser que Él es el Señor, porque Él es el Creador, porque Él es el que da el sustento, porque Él es el cura de las enfermedades. O sea, Él tiene esas acciones que lo hace el único que merece ser adorado. Entonces, cuando hablamos de Tawhid al-Uluhiyya, cuando predicamos Tawhid al-Uluhiyya, pues contiene Tawhid al-Rububiyya y contiene al-Asma wa Sifat. Es decir, el entendimiento de Rububiyya y el entendimiento del Asma wa Sifat está dentro el significado completo de Tawhid al-Uluhiyya. Now, el Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, sigue, dice, aquí no dicen de que estos ídolos han creado algo o que dan sustento, pero ellos dicen que son intercesores para ellos ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces este asunto, dice el Sheikh, es peligroso. Si la gente no regresa al entendimiento correcto, y es de la responsabilidad de la gente de conocimiento, de la gente que predica, de llamar la gente a tawhid y advertir la gente de al-shirk y el kufr y bid'ah. Es un asunto obligatorio, por ser que hay libs, es decir, que la gente engaña. Fahunaka libs katir, hay un engaño grande en este asunto, donde la gente del desvío trata de engañar a la gente con su práctica errónea y práctica desviada de dirigir actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Y sabemos que dice el Sheikh, الذي يخلص التوحيد ويبين المعنى لا إله إلا الله يقولون هذا كفر المسلمين أو يكفر المسلمين نحن نبرأ إلى الله من الذي يكفر المسلمين. Dicen, o dice el Sheikh, quien llama a la gente a que sean sinceros a Allah subhanahu wa ta'ala en sus acciones y que dirigen sus actos de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, con tawhid y acorde del entendimiento y significado correcto de la ilaha illallah, quien llama a la gente a esto, van a decir de él hace takfir de los musulmanes. Es decir, él dice que los musulmanes han salido del Islam, que ellos son incrédulos. Y el Sheikh aquí dice, nosotros somos libres con Allah subhanahu wa ta'ala de hacer takfir de los musulmanes. Nosotros no hacemos takfir de los musulmanes. No hacemos takfir de nadie de quien Allah subhanahu wa ta'ala no ha hecho takfir. Hacemos takfir de aquellos quien Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho takfir. O sea, el juicio de kufr viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Está en el Corán y la Sunna. Entonces, mencionar el juicio de quien hace shirk es kafir, pues ese es el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala, no es el juicio de nosotros. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó de quien adora a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, o quien dirige un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, eso es shirk. Y quien hace shirk y no abandona shirk es mushrik. Es un politeísta, es pagano. O sea, ese juicio no es de nosotros, no es de un sabio, no es de
no es de los imams de la Sunnah, es de Allah subhanahu wa ta'ala, es de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el Sheikh dice, نحن ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله. Y nosotros no hacemos takfir de nadie excepto de aquel quien Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho takfir y quien el profeta sallallahu alaihi wasallam ha hecho takfir. فالذي لا يحقق لا إله إلا الله قد كفر الله ورسوله. Quien no cumple con el tawhid, es decir, quien cae en shirk y no cumple con el testimonio de la ilaha illallah, es decir, no entra en el Islam, no entra en la fe, no entra en imán, y Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, alayhi salatu wasalam, han hecho takfir de esa persona. Han hecho takfir. El juicio viene de Allah y su mensajero, no de nosotros. Subhanallah. Entonces el Sheikh dice, fa'alam, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, y dice, fa'alam ana hadhihi al-kalima nafi wal athbat. Naam. Entonces debemos de entender que esta frase de la ilaha illallah tiene su negación y afirmación. Niega algo y afirma otro. Así que, dice Sheikh Al-Fawzan, así es que esta frase tiene dos pilares. Que esos pilares son la negación y la afirmación. No es suficiente solo negar algo, ni es suficiente solo afirmar algo. Pero las dos tienen que estar ahí presentes para que tenga el significado exacto y el significado correcto. Naam. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Quien niega la adoración a otro en vez de Allah y cree solamente en Allah. Este dicho o esta aya del Corán nos da el significado de la ilaha illallah. Dice Allah, yakfur bit taghut. El taghut es todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, quien niega la adoración a otro en vez de Allah, o quien niega adoración a todo, dice el Sheikh, decir la ilaha, que no hay adoración a nada, eso no es suficiente. Y decir wa yu'min billah, y llamar a la gente, cree en Allah, eso tampoco no es suficiente para entrar a la fe. Pero las dos cosas tienen que estar ahí. Negar todo lo que se adora y creer en Allah. O sea, es decir, ese es el significado de la ilaha illallah. Que se niega adoración a todo, excepto Allah. La ilaha illallah. Allah es el único que merece esa adoración. Entonces, tenemos que tener las dos cosas. Negar y afirmar. Negar adoración para todo. Y por eso, de eso sale el principio que han mencionado los imams de la Sunnah. Al-aslu fil ibada al-mani' illa bin-nass al-shar'i. Yani que el origen del juicio de adoración es que es prohibido. Y hay que entender esto. Adoración, Juan Barakallahu Fikum. Y estos son principios que la gente de bid'ah, la gente de innovación, la gente del desvío no entiende. Y por eso caen la gente de bid'ah cae en errores y en desvío por no entender estos fundamentos y principios. Este principio, al-aslu fil ibada, el mani', yani que el origen del juicio de la adoración es que es prohibido, es ilícito, o la adoración es ilícita, viene de este significado de los ayat y de los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es de la legislación. Entonces hay que entender que adoración es ilícita. ¿Entienden esto, Juan Barakallahu Fikum? Adoración es ilícita. Adorar no es permitido. Adorar. Excepto hay una excepción.
Aquí hay solamente una excepción. Una sola. Excepto, يعني الأصل في العبادة المنع إلا بالنص الشرعي. Excepto con un texto de evidencia de la legislación. Entonces, no podemos adorar a nada ni a nadie en ninguna forma, excepto con evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, que ellos son, esas tres bases son las bases de la legislación islámica. Entonces, si no tenemos un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, una oración de los Sahaba o una ayah del Corán, no podemos adorar a nada ni nadie ni en ninguna forma. Pero sabemos que en el Corán y en la Sunna y en la práctica de los Sahaba, Allah nos llama a adorarlo a Él y solamente a Él. Y esa es la evidencia, que nos llama a adorarlo a Él y nos prohíbe dirigir cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces son las evidencias. Entonces, ¿por qué es de que adoramos solamente a Allah? Porque Allah nos ha ordenado eso. ¿Por qué es de que rechazamos toda la adoración a otro en vez de Allah? Porque Allah nos ha ordenado con eso. ¿Y por qué es de que solamente podemos adorarlo en esa manera, solamente en seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque Allah nos ha ordenado eso, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha ordenado eso. Y vemos eso en la práctica de entendimiento de los Sahaba. Entonces regresamos a esas evidencias, esos fundamentos y principios, que la adoración es ilícita, excepto con evidencias de la legislación. Es decir, del Corán, Sunna y la práctica de los Sahaba. Tenemos que tener evidencias para adorar. Cualquier creencia, cualquier dicho o cualquier acto de adoración que se hace para acercarse a Allah o que se hace conectando esto, creencia, dicho y acción a la religión, hay que tener evidencia de eso, de la legislación. Corán, Sunna, Sahaba. Corán, Sunna, Sahaba. Del ayat del Corán, ahadith de la Sunna o narraciones de los Sahaba. Con esas tres bases tenemos las evidencias para poder adorar. Pero el juicio de este asunto es de que de origen es ilícito. O esta adoración es ilícita. Entonces no podemos adorar excepto con evidencia. Y aquí el Sheikh menciona que estos dos pilares de la frase de la ilaha illallah viene con negación y afirmación. Tenemos que negar todo. No hay adoración. No hay, no podemos adorar a nada. Tenemos que negar la adoración a todo, excepto a Allah. Tenemos que creer en Allah y adorarlo a Él. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Quien niega la adoración a todo aquello que se adora, excepto a Allah. Se cree o debemos creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah menciona y dice: Nafi ilahiyya amma sawa Allah subhanahu wa ta'ala, negar la adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala está también en los mensajeros de Allah. Es decir, no vamos a dar ningún atributo de divinidad a ningún mensajero de Allah. Ninguno. No de Nuh, Noé o Ibrahim, Abraham, o de Moisés, Musa, o de Isa alayhi salatu wasalam, Jesús, o de Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وَمِنْ مَلَائِكَةَ حَتَّى Jibril, dice, o de los ángeles, hasta Jibril. No vamos a dar divinidad a ninguno de los ángeles. Hasta Jibril también no le damos divinidad, como muchos de las otras religiones y los
paganos y politeístas han hecho. Naam. Y dice, fadlan amman ghayrihima min al-anbiya was-salihin. Y menos vamos a darles esa atención o esos atributos de divinidad a otros en vez de los profetas y los ángeles y los piadosos. Naam. Ithbataha lillahi jalla wa ala. Y solo vamos a afirmar esa divinidad a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto y dice, Naam, es decir, que solo vamos a afirmar la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala y no a la creación. Aunque de la creación hubo hombres piadosos o gente piadosa, y de los más piadosos y más perfectos era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y de los cielos pues, son los ángeles. Y de esos ángeles, Jibril alaihi salatu wasalam. Y aún así, nadie puede adorar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam o a Jibril. Nadie puede dirigir actos de adoración como salah, o como dua, o como juramento, an-nadr, o como sacrificar animales para ellos, todos estos son actos de adoración que no se puede hacer para nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. No a Muhammad sallallahu alaihi wasallam el mejor de los hombres y no a Jibril el mejor de los ángeles. Y quien hace esto es un mushrik, dice el Sheikh. Es un politeísta que va a estar en el fuego para eternidad. Wa'yadu billah. Y eso dice el Sheikh, لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدا. Porque Allah no le gusta o odia que hagan shirk con él, que asocian a algo o a alguien con él en adoración. Ningún ángel y no ningún profeta o mensajero o no ningún hombre piadoso. Dice el Sheikh, no ningún árbol o piedra, ni nada de la creación. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, أَوَلَا يَتْرُكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَلَا يَشْرِكْ بِإِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Y que no asocien nada en adoración con él, Allah subhanahu wa ta'ala. No, y esto es algo general en lo que se predica en el Islam. Es específico pero general al mismo tiempo. Menciona el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adoren a Allah y no hagan shirk con él. No hagan shirk con él. Es decir, adoren a Allah es algo general, pero algo específico que se abandona toda la adoración a otros y se concentra la adoración solamente y se dirige la adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala y no se hace shirk. Es decir, no se adora a otros en vez de Allah. Es decir, no se dirige ningún acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Now, el Sheikh sigue y dice, cualquier acto, dice el Sheikh. Yani aquí en la ayah dice, shay'a, es decir, cualquier acto. No importa qué grande o qué pequeño. Cada acto de adoración es solamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Now, Allahu Akbar. Lo siguiente es importante, Juan, lo que va a mencionar el Sheikh aquí, porque va a mencionar la explicación de esta frase de La ilaha illallah en los diferentes grupos y los divide en 5 grupos que menciona solamente aquí el Sheikh Al-Fawzan, después de comentar de lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab. Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah dice: إذا فهمت ذلك فتأمل
الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد وجبريل وعن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. De que dice Sheikh Muhammad Wahab que si has entendido esto, es decir, todo lo que hemos mencionado de la frase de la ilaha illallah, de que negamos adoración para todos excepto Allah subhanahu wa ta'ala, dice, pues entonces debes de reflexionar sobre el uluhiyya. El uluhiyya es lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha afirmado para él mismo. Y quien niega esto, el uluhiyya, la divinidad, el derecho de ser adorado, para todos, incluso a Muhammad y a Jibril. No se puede dirigir actos de adoración a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el mejor hombre de la creación, y a Jibril, el mejor ángel de los ángeles. Y a ningún otro en vez de ellos. Y ningún otro en vez de ellos. Si menciona Muhammad y Jibril, Juan Barakallahu Fikum, que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona a Muhammad y Jibril por ser que Muhammad es el mejor de los hombres. Entonces, si no podemos dirigir actos de adoración a Muhammad, entonces no podemos dirigir actos de adoración a un sheikh o un imam, un sheikh de los sufis, o un imam de los shia, o un muerto en la tumba, o un piadoso, un hombre piadoso famoso. O sea, si no podemos dirigir eso a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el mejor de los hombres, pues no podemos hacerlo a ningún otro hombre. Igualmente a los ángeles. Si no podemos dirigir un acto de adoración a Jibril, alayhi salatu wasalam, pues no podemos hacerlo para ningún otro ángel. Y así, ellos son los dos mejores de la creación. Si no podemos dirigir a estos dos, que son los mejores de la creación, pues no podemos dirigir a nada, dirigir actos de adoración a nada de la creación. Solamente al Creador, el Creador de Muhammad y Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, ellos no tienen nada de divinidad, ninguna cantidad como una semilla de mostaza. O sea, dice el Sheikh aquí, no tienen lo más mínimo, no tienen nada que ver con divinidad. Y aquí Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah menciona esto, y Sheikh Al-Fawzan en su explicación de esto, pues empieza a explicar lo que estos diferentes grupos, cómo explican la ilaha illallah. Y aquí es como unas 4 páginas de la explicación del Sheikh. Entonces aquí vamos a parar y vamos a seguir en la próxima clase de Juan Barakallahu Fikum sobre la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan de tafsir la ilaha illallah, o la explicación de la ilaha illallah en estos diferentes grupos. Menciona el Sheikh de la gente de Wahdatul Wujud, que vamos a explicar eso, la gente de la filosofía, y los Jahmiya, los Mu'tazila, los Hizbiyun, y la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y aquí vamos a parar. Juan Barakallahu Fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. Si hay unas preguntas, Juan Barakallahu Fikum, y puedo ayudar, inshallah, haré lo posible. Hayakum Allah. Tayyib, Juan. Si no hay preguntas, inshallah, me despido. Hayakum Allah, Juan Barakallahu Fikum. Inshallah, hasta la próxima clase, bi'idhnillahi ta'ala, con el favor y permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Me despido de Juan. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.